En esta ocasión vamos a trabajar un ejercicio sobre el método de los discos. Tenemos que para encontrar el volumen de un sólido de revolución con el método de los discos, podemos usar cualquiera de las dos fórmulas, dependiendo de sobre qué eje de revolución se trate. Cuando utilicemos o cuando se tenga un eje de revolución horizontal, tenemos que vamos a utilizar la fórmula volumen es igual a V, que es igual a pi de la integral de AB de Rx elevado al cuadrado de X. Cuando se trate de un sólido en revolución sobre el eje Y, lo único que va a cambiar es que en lugar de que se trate aquí de G, perdón, de R de X, pues vamos a trabajar con R de Y. Y obviamente de Y. Estas son las fórmulas que se utilizan. Vamos a hacer un ejercicio. Tenemos que Y es igual a menos X más 1. Obviamente, pues podemos observar que se trata de un sólido en revolución sobre el eje horizontal. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es esta. Empezamos por... vamos a iniciar trabajando con la parte de Rx elevado al cuadrado. Entonces tenemos que menos X más 1 elevado al cuadrado nos va a dar como resultado que si utilizamos, lo vemos como a menos b elevado al cuadrado, esto es igual a al cuadrado menos 2ab más b elevado al cuadrado. Desarrollemos y nos queda como 1 menos x elevado al cuadrado, que esto va a ser igual a x al cuadrado menos 2x más 1. Ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a pasarlo a nuestra integral. Obviamente, pues aquí podemos observar que va del 0 al 1. Entonces tenemos que la integral de 0 a 1 de menos x más 1 elevado al cuadrado de x va a ser igual a x al cuadrado menos 2x más 1 de x. Ya que tenemos definida aquí la integral, vamos a empezar a realizarla. Observamos que podemos aplicar la regla de la suma. Por lo tanto, nos queda x al cuadrado, la integral de x al cuadrado de x menos la integral de 2x más la integral de 1 de x. Empezamos por resolver la integral de x al cuadrado de x. Aplicamos la regla de la potencia, ya la hemos visto, sabemos que x a la a va a ser igual a x a la a más 1 sobre a más 1. Entonces esto es igual a x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. X a la 3 sobre 3. Y ya que tenemos esto, vamos a evaluar los límites de 1 a 0. Por lo tanto, tenemos que el límite de x cuando tiende a 0 de x al cubo sobre 3, 0 al cubo sobre 3 y nos da como resultado 0. El límite de x cuando tiende a 1 de x al cubo sobre 3, 1 al cubo sobre 3 y nos da un tercio.
1/3 menos 0 nos da igual a 1/3. Vamos con la siguiente integral. Tenemos que es la integral de 2x de x. En esta ocasión vamos a separar la constante por la integral de 0 a 1 de x de x. Nuevamente aplicamos la regla de la potencia y nos queda x a la 1 más 1 sobre 1 más 1, que es igual a x a la 2 sobre 2 multiplicado por la constante. Nos queda entonces que es 2 por x al cuadrado sobre 2 y vamos a calcular los límites de 0 a 1. El límite de x cuando tiende a 0 es igual de x al cuadrado sobre 2, nos va a dar como resultado 0 al cuadrado sobre 2, que es igual a 0. El límite de x cuando tiende a 1 es igual a 1 elevado al cuadrado sobre 2, que nos da como resultado 1/2. Vamos a multiplicar esto por la constante, que es 2, y nos queda 2/2, que es igual a 1. Por último, calcularemos la integral de 0 a 1 cuando tenemos acá de 1 de x. Como es una constante, nos queda como x 1 por x, y entonces nos queda x. Y vamos a calcular los límites de 0 a 1. Tenemos que cuando x tiende a 0, de x es igual a 0, y el límite cuando x tiende a 1, de x es igual a 1. Tenemos 1 menos 0, que es igual a 1. Vamos a juntar ya los tres términos que hemos obtenido y tenemos 1/3 menos 1 más 1. Esto nos da como resultado 1/3. Recordemos que en nuestra fórmula falta multiplicar por pi. Entonces tenemos que pi por 1/3 nos da pi tercios. Podemos incluso considerar nuestro valor como decimal. En este caso nos daría como resultado, tenemos aquí que es pi tercios, sería un valor aproximado de 1.047. Una vez que ya tenemos este cálculo realizado, podemos hacer nuestra comprobación con ayuda de GeoGebra. Es lo que vamos a hacer. Primero vamos a capturar nuestra función. Tenemos f de x, que es igual a menos x más 1 tenemos ya ahí nuestra función. Vamos a definir una más, g de x tenemos que cuando vaya que sea 0 menor o igual a x y menor o igual
los valores que ya teníamos definido y nos dice que entonces f de x. Vamos a deshabilitar la primera para que nos quede el espacio sobre el cual vamos a estar solamente trabajando. Ahora vamos a definir la superficie. Escribimos superficie y nos dice que vamos a trabajar curva, ángulo, recta. Nuestra curva va a ser G. Nuestro ángulo vamos a colocar 360 grados. Y por último, pues que vamos a estar trabajando con el eje X. De esta forma podemos ya observar aquí nuestro eje. También podemos colocar un deslizador. Vamos a trabajar con ángulos. Va a ir de 0 a 360. Colocamos. Y este ángulo lo vamos a sustituir aquí. En lugar de 360 vamos a poner alfa. De esta forma nosotros vamos a poder ir construyendo nuestro sólido. Eso es todo.